Esperanza es una indígena que llegó de Oaxaca y desde hace 4 años está tratando de recuperar a sus niños. Ahora pende sobre ella una demanda de pérdida de patria potestad de sus 3 criaturas. Ella quiere regresar a su pueblo, San Andrés de las Montañas, allá en Oaxaca. Aquí las autoridades le han negado la justicia. Vea usted. Sí, es que hay muchas cosas que yo no entiendo español y allí donde como que están burlando de mí, pues más bien, porque cuando yo le digo algo, pues como que me están riendo de mí a veces. No sabe leer ni escribir, no puede, o sea, por eso también la apoyamos junto con el abogado, yo y la gente que la ayuda a ella, para que ahorita pues primero checamos antes de que ella firme, porque si no hubiera firmado a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó con sus niños. Aquí en Jalisco hay un profundo racismo. No hemos superado los esquemas coloniales de la época de los virreyes y de la Inquisición. Todavía, por desgracia, hay menosprecio a nuestros hermanos indígenas y hermanas indígenas. Ella tiene 29 años, es de origen mixteco y salió de Oaxaca por necesidad, porque la crisis del campo ahogaba su posibilidad para subsistir. Primero llegó a Cancún y se buscaba la vida vendiendo canastos de palma. Ahí conoció a quien fue su pareja, un indígena tzotzil que se la llevó a Puebla a trabajar para después emigrar a Guadalajara, su meta final. Con el paso de los años y la llegada de los hijos, el amor se convirtió en tortura. Y cuando ese hombre en el que ella confiaba se transformó en un monstruo, Esperanza nunca imaginó que el conflicto le costaría a sus propios hijos. Y me doy cuenta que la demanda se interpuso por una determinación de la Junta Interdisciplinaria de Casos, que es muy importante esa junta, y determinaron interponer la demanda de pérdida de patria potestad por la omisión de cuidados de la señora Esperanza hacia sus hijos, en virtud de que fueron violentados de una manera extrema. Pensaron que ella era culpable también, igual que el marido, el esposo, entonces por eso se la quitaron. Pero en la forma que se lo quitaron, pues no era como muy legal, ¿no? Porque le hicieron firmar un papel donde ella puso su firma y no sabe leer ni escribir. Y se llevaron a los niños y le dijeron que se lo iban a entregar después de que la otra chiquita se curara, porque estaba en el hospital, y después, pues no, que siempre se quedan todos los niños allá. Fue en abril de 2014 cuando la historia de Esperanza adquirió un tinte fatídico y grotesco. Llevaba años soportando los malos tratos y el alcoholismo de su pareja. Esa tarde regresaba exhausta de trabajar y en su humildísima vivienda se encontró con la evidencia de que algo espantoso había ocurrido con su niña de solo 2 años de edad. Ese hombre al que decidió unirse había violado brutalmente a la pequeña. Me sentí mala, hasta me da ganas de matarme ese día. Y ya iba a matarme, pues ahorcarme o algo así, pues sentí muy mal que me lo quitaron los niños a ese mismo tiempo. Y aparte fue eso y otra semana y me robaron todas mis cosas, me dejaron sin ropa, sin dinero. Ella sola y su mamá son los que están luchando afuera para que se entreguen esos niños, porque ya llevan muchos años. Ya se comprobó que ella nada tiene que ver con lo que le pasó a esos niños, ni sabía nada de lo que hacía tampoco el marido. Entonces se puede decir que ella no tiene culpa de nada y aún así no se les entrega a los niños. Y nosotros intervenimos interponiendo de inmediato una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y después interpusimos también un juicio de amparo, que ese fue el que nos dio resultado, porque la Comisión Estatal no quiso declarar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. ¿Quién estaba, Álvarez Cibrián? Estaba Álvarez Cibrián.
Ya se cumplieron 4 años desde que comenzó el calvario burocrático y legal de Esperanza. Durante este tiempo ha tratado de recuperar a sus hijos, quienes permanecen albergados en el hogar Cabañas, donde la junta interdisciplinaria que revisa cada caso determinó que ella había sido omisa en los cuidados de sus pequeños y permitió además, dicen, las aberraciones cometidas contra los niños. El instituto la demandó ya para quitarle la patria potestad. De conseguirlo, los menores podrían ser dados en adopción. Decide en el equipo técnico interdisciplinario, en la Junta de Casos, mandar a pérdida de patria potestad por la omisión de cuidados de la madre. Nosotros las hemos asesorado para defenderse en el juicio, para que no pierda la patria potestad, que es lo que quiere el Cabañas, para así disponer ellos libremente de los niños y darlos en adopción. Entonces obligaron a la señora a presentar la demanda. Entonces presentó la demanda o la denuncia en contra del papá porque en el hospital civil así se lo exigieron. Entonces obviamente comienzan las investigaciones. El hecho es que el papá, está preso porque tuvo pues un abuso de sus 3 hijos, el varoncito y las 2 niñas. La defensa de Esperanza ha intentado manejar su historia como un caso de grave discriminación. Entre los argumentos que proponen es que, si bien hubo abuso sexual contra los menores, el crimen lo cometió el padre, no ella. Sin embargo, la situación era tan confusa, se prestaba a interpretaciones de todo tipo, que al final el Instituto Cabañas e incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco la sometieron a una serie de procesos burocráticos sin reparar en que hace 4 años ella apenas si entendía el español, además de que ni siquiera sabía leer ni escribir. Y allí donde me vieron la cara, pues firmé unos papeles cuando mi niña estaba en hospital. Y yo muy esperada, pues como me lo quitaron los 2 niños y la niña que estaba allí, ya ni tenían la cabeza, pues. Y me dijeron que me voy a firmar unos papeles, pues, para que mis niños van a estar en un albergue o el día, así pues, por una semana, mientras que la niña salga allí de hospital. Me dijeron nomás así para que me lo quitaran. Fue una mala decisión de la comisión porque era un caso evidente de discriminación, de racismo, de menosprecio a un pueblo originario de México. Que merecería todo el respeto, la hospitalidad y la solidaridad de los jaliscienses. Sentí sola, pues no tenía hijo tampoco ese día porque me lo quitaron todos mis niños. Y sentí muy sola porque mi mamá no estaba aquí, tampoco estaba en Oaxaca. Y yo estaba sola. Y que recibió a través de ella una serie de incomprensiones, malos tratos y sobre todo que le quitaron a sus 2 niños que no estaban involucrados en los delitos del papá. Fueron por ellos a su casa, se los llevaron como si fueran una mercancía. El caso de Esperanza corresponde a un común denominador entre las mujeres indígenas o que corresponden a cualquier otra minoría víctima del prejuicio y la discriminación. Fue necesaria la intervención de una organización civil, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, para que ella continuara la lucha por recuperar a sus hijos, ya que las autoridades la juzgaron con tal dureza que ni siquiera le permitían verlos o saber en qué estado se encontraban. Hay un juicio de amparo que ya se ganó, donde el juez dice que actuó mal el Cabañas y actuó mal el Ministerio Público porque ella no tenía responsabilidad ninguna en los hechos. Ella demostró, puesto que denunció al que agredió a su hija. No, al principio fue que nada más podía verlos, pero ellos a ellas no, como que estaba detrás de un vidrio de una ventana viendo a los niños adentro, cómo jugaban o cómo corrían en el patio. Ella no los podía ver. Entonces, junto con el abogado, pues ya el juez ordenó, exactamente, el juez federal ordenó a Cabañas que le permitieran verlos. Mientras ella está en el hospital, van a su casa y le sacan a los otros 2 niños y se los llevan al Cabañas. Entonces, es un caso extremo de racismo, de menosprecio a la dignidad humana, de menosprecio a los derechos de los pueblos indígenas, porque no se respeta ni su lengua.
De acuerdo a la organización del Hogar Cabañas, conformada por profesionales, especialistas en psicología, trabajo social, medicina y otras áreas, ellos deciden el futuro de los menores cuyos casos llegan hasta sus oficinas. La conclusión, en el caso de Esperanza, es que ella permitía el abuso contra sus hijos y que si bien no era culpable de los crímenes, sí se le declaró omisa en su cuidado, lo que justificó que intentaran alejarla definitivamente de ellos. Los niños llegaron prácticamente sin hablar. Y cuando empezaron a expresarse, las primeras palabras fueron en español. Los niños hablan español y realmente no llegaron hablando su dialecto, A la señora siempre le ha acompañado un intérprete, inclusive cuando vino aquí las primeras ocasiones. Ya luego ahora tiene visitas con los niños una vez a la semana, los viernes de las 12 a las 2 de la tarde, aquí en el área del jardín. Se supone que nosotros tenemos un derecho que es de hablar nuestro idioma, de tener nuestra propia cultura, y ahorita pues los niños lo están perdiendo totalmente, nada que ver, los niños se van a olvidar de cómo hablar el mixteco. Sin embargo, el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garín, que se acercó a Esperanza con la intención de comprenderla antes que juzgarla, asegura que toda la responsabilidad penal debe recaer en el padre de los menores agredidos y confirma que ella nunca propició el abuso ni jamás lo encubrió, sino que fue el propio alcoholismo del sujeto el que lo llevó a cometer los abominables delitos. El problema del Cabañas es que la Fiscalía del Estado le pasa a los niños, a los 3 niños se los pasa, se los encarga para que los cuiden ahí. Y aparentemente no tenían mayor interés, pero luego demandan, hace 2 años y medio demandaron a Esperanza por la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, poniéndola a ella al mismo nivel que su pareja. Al contrario de lo que dictaminó la Junta Disciplinaria de Expertos del Cabañas, Esperanza fue la responsable de que su pareja terminara en manos de las autoridades, gracias a que ella misma lo identificó ante la justicia en cuanto se dio cuenta de lo que ocurría bajo su propio techo. Luego de que sufrir ella en carne propia la violencia de aquel hombre, ha buscado sanarse a sí misma durante estos últimos años lejos de sus hijos. Pues ahora nomás pienso de trabajar, salir adelante, recuperar a mis niños, eso que yo quiero más, mis hijos son más importantes. Que despertó y sin hijos, sin cosas, sin familia ni nada, entonces sí fue algo muy muy difícil para ella, pero le está echando ganas, fue con una psicóloga, ahí la lleva, empezó a trabajar, hizo su casita, su cuartito, ya tiene todo, entonces pues le está echando muchas ganas para salir adelante. ¿Cómo están tus hijos? Pues lo veo bien, contentos, cuando siempre me dice que quiere salir, ya quiere estar conmigo. Siempre me pide muchas cosas a que a ellos le gusta, las niñas. Siempre me dice que quiere aretes, quiere esto y esto, pero yo me da ganas de regalar todo cosas que ellos quieren, pero no puedo porque ellos no me permiten de dar las cosas que ellos necesitan. No me dejan. La propia historia de la Casa Hogar Cabañas en Guadalajara tampoco ha sido fácil, y las denuncias por parte de padres que se declaran agraviados por diferentes razones han sido una constante, sobre todo en las administraciones pasadas. Y las acusaciones van desde presuntos maltratos hasta el despojo arbitrario de niños. Denuncias, por cierto, que jamás fueron juzgadas ni aclaradas y por lo tanto tampoco se dio nunca con ningún responsable de esos señalamientos. Participé en la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 92 y 93 y la primera recomendación que sacó la Comisión Estatal de Jalisco fue sobre el Cabañas. Precisamente había anomalías severas por los niños que se daban en adopción a italianos. Ya desde entonces había problemas con el Cabañas, ¿verdad? Entonces eso es importante saberlo porque me consta, porque yo asesoré a Carlos Hidalgo Riestra en esa recomendación. Por primera vez en la historia, una institución mexicana será presidida por un dirigente indígena, cuando Adelfo Regino Montes inicie sus actividades como titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tal como lo ha anunciado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Con esta medida se renueva el optimismo de que las etnias originarias del país sean finalmente rescatadas de ese abandono en el que se les ha sumido desde hace siglos y de que las instancias a favor de estos pueblos trasciendan lo que dice en el papel y se traduzcan en acciones significativas.
El gobierno creó hace 2 años la Comisión Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ni siquiera se han acercado a ella para decirle en qué te ayudamos, hermana, qué podemos hacer por ti. Cada año una parte de lo que recauda la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas por medio del refrendo vehicular se destina como apoyo altruista para el Hogar Cabañas. Otro tanto se le brinda también a la Cruz Roja Mexicana. En el albergue infantil se trabaja para utilizar ese apoyo en mejorar las instalaciones y dejar un espacio renovado y cómodo para los niños. La entrega-recepción oficial gubernamental se está preparando y dentro de la normatividad existe un rubro que se llama libro blanco, que es para plasmar las historias de éxito que se hubieran tenido en cualquier dependencia del gobierno del estado y donde se transparentan absolutamente todos los recursos. Quiero dejar perfectamente plasmado el intenso trabajo que hemos hecho por estos niños, que es nuestra vocación y nuestra razón de ser, y que quede perfectamente transparentado también cómo se utilizaron los recursos que tanto benefactores como la ciudadanía nos han hecho llegar. Así que vamos a entregar unas cuentas excelentes y queremos que quede plasmado en ese libro blanco. Sin embargo, mientras se prepara la transición de los gobiernos locales y del gobierno del estado, surgen rumores y temores de que los casos que actualmente se encuentran pendientes sin resolución definitiva se atrasen, vuelvan a comenzar desde cero o se alarguen indefinidamente entre los laberintos burocráticos. Sin embargo, su directora, Marta Alicia Ibáñez, se compromete a que los procesos pendientes, como el de Esperanza, sigan su curso sin interrupción alguna. Nosotros estamos preparando la entrega-recepción como nos lo mandatan, sin embargo, los casos no tienen por qué detenerse. Ojalá que con el cambio de gobierno hubiera mayor sensibilidad, y si hay sensibilidad y posibilidades de que los niños salgan pronto. Me quieren, dice que ya quieren ir conmigo, vivir conmigo, todo eso siempre me dicen y hasta me da ganas de llorar, pues como que yo quiero tener mis hijos conmigo, pero no puedo, ¿verdad? No me dejan llevarlo conmigo, pues no. Son 4 años en los que Esperanza apenas se ha conseguido tener información de sus pequeños. Los ha visto ocasionalmente y su principal angustia es perder legalmente la patria potestad. Las autoridades justifican este estresante procedimiento porque aseguran que los menores estarán mejor con ellos en el Hogar Cabañas. Pero ni ella ni sus defensores están de acuerdo, pues no han visto mejoras en el comportamiento de los niños que sufrieron el abuso a manos de su propio padre. La niña, claro que está afectada, yo la he notado en las audiencias que ha habido en el juzgado familiar, donde se lleva el juicio de pérdida de la patria potestad en contra de ella. Ahí la niña llora, constantemente llora la niña, todavía ahora, casi 4 años después. Desde que llegan tienen la terapia psicológica individual y grupal. Yo no puedo decirte una huella como esas, Tony, yo creo que jamás la tendrán en el subconsciente, pero una violencia de esa naturaleza hacia una niña indefensa es algo que yo creo que jamás, por más que trabajes con una niña o un niño que ha sido así de violentado, es muy difícil. Lo que sabemos es que la niña la tienen junto con sus hermanitos en el mismo centro de reclusión y está sujeta a un programa y a unas reglas que ellos mismos le imponen. No consideran que es indígena, ese es el problema, que esos niños no son niños mestizos, no son niños de mexicanos comunes y corrientes, son de un pueblo originario del país, de la nación mexicana, como es el pueblo mixteco. El equipo de psicólogas aquí, que son 11, 12 con la coordinadora, son especializadísimas en todo tipo de, pues, las causas por la que los niños ingresan aquí al Hogar Cabañas. Entonces, cuando llegan a la edad que llegaron estos niños, pues obviamente tienen una terapia psicológica individual y cuando es necesario recurrimos a personas externas que son muy especializadas para que hagan ese abordaje, ese acompañamiento. Es crucial para Esperanza que el Estado haga una evaluación de las condiciones en que se encuentran sus criaturas luego de larga estadía en un ambiente totalmente ajeno a sus costumbres, tras haber padecido actos atroces de violencia y abuso, con una lengua distinta a ellos y sin la oportunidad de recibir el abrazo de su madre que al menos les ayude a sanar poco a poco los severos daños recibidos. Ella va y lo identifica, de esa manera protege a sus hijos. Luego se va al hospital con la más pequeña, la que fue violada. Estuvo varias semanas con su hija cuidándola.
y me lo quitaron porque la papá lo violó la niña. Bueno, ahora ya tiene 6 años y me lo quitaron porque fue él el que tenía la culpa, por eso me lo quitaron, pues. La red, estamos por emitir un dictamen violatorio de derechos humanos de ella y de sus hijos como indígenas, que son indígenas migrantes, que están en tránsito. Como son indígenas migrantes, son vulnerables, pero no hay un programa que los acompañe y que los proteja y que los defienda. En el Hogar Cabañas, cada niño es evaluado, se revisa su situación jurídica y su estado emocional. A partir de esa evaluación se elabora un plan de trabajo individual y personalizado. Cuando se localizan a los familiares se les informa cómo pueden recuperar a sus niños. Si a los 6 meses no se pronuncia nadie para reclamar a la criatura, entonces se da inicio con el juicio de pérdida de patria potestad y posteriormente se pasa al área de adopciones. Cuando pierden la patria potestad, el equipo interdisciplinario trabaja fuertemente en que tengan una familia, ya sea de acogida o acogimiento familiar, o si está ya liberado jurídicamente, que se vaya en adopción. En este caso, la determinación la tiene el juez. Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía, presentamos las pruebas que nos solicitan, yo estuve en la confesional que se me solicitó, ya hubo la escucha de los niños y pues quien tiene en este caso la determinación es el juez. Tenemos 22 ya, fíjate qué interesante, en familia adoptiva, 15 niñas y 7 niños. Entonces, bueno, pues la vida les cambia completamente a los chiquitos que tienen ya una familia adoptiva. En este caso, como es el juez el que tiene que determinar el destino final de la patria potestad de los niños, sigue siendo supervisada la visita, porque luego tenemos que mandar al juez, cuando nos lo solicita, el resultado de todas las convivencias de los niños. Actualmente, y luego de demostrar que no representa un peligro para sus hijos, los viernes de cada semana, a Esperanza le permiten visitarlos durante apenas 2 horas, en un encuentro supervisado estrechamente. Es decir, que luego de 4 años en que los niños han permanecido recluidos, ella todavía no se ha ganado la confianza de reunirse a solas con sus pequeños hijos, ya no digamos de recuperarlos. Que hace pues medio año, casi al principio de este año, empezaba a ver a sus hijos más o menos. Entonces sí, pero no los veía. Bueno, sí los veía, pero de lejos, ¿no? Pero ellos no lo veían ni sabían si existía su mamá, ya no los iba a visitar ni nada. Y fue lo que de hecho después le reclamaron los niños. Entonces hay mucho racismo, mucho menosprecio. En la propia comisión estatal es asombroso que hayan rechazado una queja tan importante como la de ella. Yo impugné la resolución de la comisión para que se fuera a la Comisión Nacional y a lo mejor nos iba a ir mejor allá, pero no la mandaron, nunca me llegó un acuse de recibo de la Comisión Nacional, me sabotearon mi recurso de impugnación a favor de Esperanza. El expediente con el número 2302-2017 se encuentra atorado hoy en el Juzgado Primero de lo Familiar, a pesar de que ya se acreditó un peritaje que demuestra que Esperanza tiene la capacidad para atender a sus hijos. El problema es que para proceder en el caso, la perito Jazmín Tinora Rábago exige una compensación de 12,000 pesos, sin considerar que en las condiciones en las que vive Esperanza, pues resulta poco menos que imposible reunir esa exorbitante cantidad, especialmente tomando en cuenta que ella no agredió a sus hijos, sino que fue víctima también del delito que cometió su pareja. ¿Cuánto falta? Falta que el juicio termine. Estamos en el periodo de desahogo de pruebas del juicio. Nosotros ya casi ¿Ustedes contra el Cabañas? No, sí, pero defendiéndola a ella. Hay otro abogado, Sandoval, que nos está apoyando en la red, y entre Sandoval y nosotros hemos llevado la defensa bien. Nos lo hacemos gratuitamente porque ella se merece la solidaridad de lo gratuito, después de que ha sido tan severamente castigada. Reparación de daño moral, porque ellos están sufriendo daño moral, daño cultural también, en su etnia, en su lengua, en sus costumbres, en su vida familiar interna, y Esperanza no tiene la culpa de eso, porque ella como madre cumplió con lo que debía hacer en todo momento y la han tratado como delincuente. Los niños están siendo colonizados, no solo están siendo castigados por algo que ellos no cometieron ni propiciaron, sino que están siendo colonizados por una lengua dominante,
por una cultura dominante, competitiva, que no va con la visión comunitaria de los pueblos indígenas. El respeto a los derechos de los indígenas implica también el respeto a sus usos y costumbres. Esperanza y todos los demás etnias están acostumbradas a vivir de otra manera. Sin embargo, la situación de pobreza, mezquindad y marginación siguen siendo el factor común en estos pueblos. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias para Esperanza. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.